13 Radio. Comienzan a subir este 1 de julio las cuentas de la luz después de haber estado congeladas prácticamente 5 años, y lo conversamos con el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, con quien hace unos 5 años conversamos en este mismo estudio respecto de la congelación de las cuentas de la energía eléctrica. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Gracias, Iván, por la invitación. Retrotraigamos la película hacia ese 2019. Había empezado el estallido y las cuentas de la luz iban a subir un 9%. Sí. Es bueno que hagamos ese ejercicio, porque hoy día a la gente se le olvida un poco el contexto en el que todo esto ocurrió. Efectivamente venía un alza de tarifas de poco más de 9%, 9,2%, que se iba a aplicar los primeros días de noviembre. Digamos, eso es por un decreto tarifario que tocaba, digamos, ¿no? Claro, cada 6 meses la Comisión Nacional de Energía, que depende del Ministerio de Energía, calcula los precios, digamos, de los clientes regulados, que somos las personas, las casas, las pequeñas oficinas. O sea, esto que vamos a conversar hoy día en lo grueso no toca a las grandes mineras, las grandes industrias, los clientes regulados. Y cada 6 meses dice, bueno, estos son los precios que toca aplicar para el próximo semestre. Y ese decreto después el Ministerio lo promulga, va a la Contraloría, y después de eso las distribuidoras eléctricas aplican las alzas o las bajas que corresponden. Ya, una primera cosa para que despejemos. Se ha dicho que ese decreto se demoró y que el alza tenía que haber sido antes del estallido. No, eso no es verdad. La Comisión, yo revisé la fecha porque cuando vi esa crítica, la Comisión Nacional de Energía nos mandó ese decreto al Ministerio el 25 de junio de ese año. Ya, como corresponde, porque es enero y junio sí. Normalmente, ¿no? Nosotros promulgamos eso el 12 de julio, ¿ya? O sea, una semana, 12 días lo que demora. ¿Y por qué el alza iba a ser en octubre? Porque lo que pasó es que ese decreto es un decreto sujeto a toma de razón de Contraloría. Entonces la Contraloría recibió el decreto el 15 de julio, 2 o 3 días después, y tomó razón recién el 2 de octubre. Ya. ¿No? Y los plazos de la Contraloría están fuera del control de los ministerios. Claro, y ahí se activa entonces. Entonces cuando se publica ese decreto, lo que ocurre en el diario oficial, las distribuidoras toman eso y lo aplican en las cuentas al mes siguiente, en el fondo. Claro. Y eso era a fines de noviembre. Claro. ¿No es cierto? Listo. Y eso, entre que se publicó el decreto y venía la aplicación del alza, vino el estallido, hicimos esta ley que vamos a discutir en un momento. Entonces la ley anuló ese proceso de alza que venía en curso. Ya, yo me acuerdo nunca que hablamos... se dilató, sino que simplemente la ley lo anuló. Y esa ley, hablamos de esa ley en su momento, aquí mismo, y esa ley era era parecido al mecanismo de estabilización de la benzina, digamos. Claro, ¿no? Déjame dar un paso atrás, Iván. Una cosa que hay que entender, y yo creo que se ha discutido poco estos días, y es medio técnico, pero es importante para entender el problema. Aquí lo que hay es que hay contratos de suministro eléctrico entre las generadoras, o sea, las que producen la electricidad, con las centrales hidroeléctricas, las centrales a carbón, los paneles solares hoy día, etcétera. Enel, Colbún, todo eso. Claro, que son muchísimas hoy día. Hoy día es un segmento muy competitivo donde hay muchos actores. Y esas compañías le venden la electricidad a las distribuidoras, que son las que nosotros vemos en la casa. Ya, de o sea, nuevo, los contratos que son entre privados, digamos. Son entre privados. ¿Y cómo se adjudican esos contratos? Hay licitaciones públicas que hace la Comisión Nacional de Energía, ¿no es cierto? El Estado hace esas licitaciones. Claro, porque es un mercado que se regula, digamos. Que se regula, establece las normas, las reglas, y las generadoras dicen, ya, yo estoy dispuesto a ofrecer tal precio, por 20 años, digamos, son plazos muy largos, ¿no es cierto? Y se van firmando contratos. Entonces, en la medida que los contratos viejos, antiguos, van llevando su fecha de expiración, la Comisión Nacional dice, vamos a necesitar más energía, hagamos otra licitación. Y se van haciendo licitaciones cada cierto tiempo. ¿Ya? Y se va, de alguna manera, llenando ese vaso de muchos contratos. Este es un portafolio de contratos. De modo de mantener una cantidad de energía disponible en el sistema. Suficiente para atender a los clientes, regulados. Listo. Entonces, esos contratos son la piedra angular del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque las generadoras que construyen los paneles solares, digamos, los aerogeneradores, las energías renovables, lo que hacen es que firman esos contratos y dicen, bueno, yo en algunos años más voy a tener que empezar a entregar esta energía que me adjudiqué en la licitación. Me la van a pagar a tal precio. Me la van a pagar a tal precio por 20 años. Y volvámoslo del precio en un momento porque tiene reajustabilidad esos precios. ¿Ya? Y yo tomo ese contrato y voy al sector financiero y digo, señores, yo tengo un contrato de largo plazo. Con ese contrato quiero construir un parque eólico, un parque solar. Entonces, financieme eso. Yo voy, construyo las plantas solares, eólicas, lo que fuere. Y después empiezo a entregar la energía cuando empieza a regir el contrato. Y esos contratos duran muchísimos años, 20 años, digamos, para simplificarlo. Listo. Entonces, hoy día, si uno toma el portafolio de contratos que explican el precio que pagamos en las casas, el 70% del precio, porque hay otro pedazo que es para la distribución y la transmisión. Pero en lo que importa, lo como grueso, dicen, eso es un portafolio de muchos contratos. Algunos firmados hace menos tiempo, en general a precios más bajos, y otros firmados hace muchos, muchos años a precios más altos, porque el sector de energía ha venido, digamos, mejorando. Con a la vaca, claro. En la medida que las tecnologías renovables han bajado. Entonces,
Chile tiene que respetar esos contratos. Porque si las compañías eléctricas que vienen invirtiendo en Chile, que nos han posicionado como líder global en energías renovables, se dan cuenta que los contratos que firman con los que financian sus proyectos no se cumplen, van a dejar de invertir en Chile. O sea, cuando la presidenta de la Cámara dice hay que renegociar estos contratos, primero, ¿con qué facultad el Estado podría hacer que se renegocien los contratos? Primero. Y segundo, pondrían en duda esa certeza, digamos. Claro, ¿no? esa es la... Exactamente. Entonces, no podemos renegociar esos contratos. O sea, en estricto rigor, las distribuidoras podrían sentarse en una mesa con las generadoras y renegociar esos contratos, ¿no es cierto? Y después esa renegociación la tendría que aprobar el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía. El regulador, digamos. ¿Ya? Pero yo sospecho, y no quiero imputarle ninguna intencionalidad, pero que cuando alguien dice renegociemos esos contratos caros, porque hay contratos antiguos que son a precios altos, entre paréntesis, porque cuando se hizo esa licitación hace muchos años atrás, la situación del sector eléctrico era mucho más difícil y por eso... Costaba más. Claro, y son caros comparados con los contratos actuales, pero fueron, por definición, el más barato en esa licitación. Si no, no se lo hubieran ganado, desde luego. Claro. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando alguien dice renegociemos esos contratos, yo me imagino que lo que está diciendo es que quiere bajar los precios. Pero claro, como yo unilateralmente voy a bajarle el precio de un contrato que firmé de largo plazo a un tercero, digamos, eso no tiene sentido. ¿Por qué, digamos? Salvo que uno diga, le voy a bajar el precio, pero le voy a extender el plazo. O sea, entonces, eso es meterse a las tuercas del funcionamiento. Ya, pero además se trata de contratos entre privados, digamos. Claro, o sea, requiere la voluntad de los privados. Requiere la voluntad de las dos partes primero, y después requiere la autorización del Estado, porque el Estado igual vela porque esos contratos no afecten negativamente a los clientes. Claro, pero la contraparte no es el Estado. No es como, no es como la concesión de una autopista. No, aquí tienen que negociar las distribuidoras con las generadoras, ponerse de acuerdo las dos, digamos, y después tiene que aprobarlo el Estado. Ya. Entonces, eso es bien importante de entender. Ya. Entonces, en el 2019, cuando se iba a aplicar esta alza, esto era pocos días después del estallido, ¿ya? Que se había sido gatillado, nos acordamos, por 30 pesos en la cuenta, en la tarifa del metro. Ya. Entonces, venía un alza del 10%, y nadie quería esa alza. Digamos, el sistema político estaba, digamos, muy polarizado, para decirlo suave. Literalmente, Iván, las distribuidoras, que son la cara visible del sector eléctrico, tenían sucursales incendiadas. Y no lo digo como figura del lenguaje, digamos. Habían personas quemando las sucursales de la empresa eléctrica. Sucursales en distintas ciudades, digamos. Claro, donde la gente va a pagar sus cuentas. Más allá del incendio de Enel yo creo que el incendio de Enel no fue dirigido no fue contra Enel, fue casual. Pero fue igual muy simbólico del estallido. Entonces, la situación era muy crítica. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, bueno, pero es que alterar los precios, porque eso es lo que hicimos, congelamos los precios, vamos a eso en un segundo, no es lo que hay que hacer. Claro. Y obviamente técnicamente no es lo que hay que hacer. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero en la vida uno elige entre las opciones disponibles, no con la opción teóricamente óptima. Entonces, ¿cuál era la opción disponible en ese momento? No hacer nada, que entrar el alza del 10% y dejar expuesto al sistema eléctrico en ese momento a quién sabe qué reacción del Congreso o de distintos actores, ¿no es cierto? Entonces, lo que se dice hoy día en un contexto completamente distinto del estallido, ya hay actores que quieren ir y renegociar esos contratos caros. En ese momento del estallido había muchas voces que querían hacer eso. A nosotros nos pareció que entre las opciones disponibles era mejor hacer lo que hicimos, que fue decir, señores, los contratos establecen que va a subir la cuenta ahora, claro, y después va a bajar, porque lo que iba a pasar es que los contratos antiguos más caros se iban a empezar a vencer, y iban a empezar a entrar contratos de precios más bajos. Entonces lo que iba a ocurrir si no hacíamos nada es que iba a subir la tarifa en la mitad del estallido para que después bajara. Entonces nosotros dijimos, haga una cosa, que no suba ahora, y esa alza que nos ahorramos, la pagamos después, postergando o haciendo más suave la baja. Y mantenemos el precio y más o menos mantenemos el estable. equilibrio económico de los contratos. Ya. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Entre paréntesis, eso se aprobó por unanimidad en el Congreso. Y entre paréntesis... O sea, huelga a decir, lo que pasa es que ahora hay algunos que parecen no se acuerdan. Por eso lo enfatizo, ¿no es cierto? Igual como se aprobaron las dos siguientes. Entonces, y lo otro que pasó es que yo me junté en el ministerio con todas las empresas eléctricas. No quiero decir con todas porque son cientos, pero con el 95% de la generación en la oficina del Ministerio de Energía. Y dijimos, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Al final esto se aprobó en el Congreso, yo no quiero decir que las empresas eléctricas aplaudieron esto. Pero esto fue en diálogo con las compañías eléctricas que entendían la situación en la que estábamos. Y que en la práctica estaban dando una especie de crédito, digamos. Porque iban a dejar de recibir plata. Claro, y le iban a recibir después. Claro. Entonces, claro, pudimos no haber hecho nada, eso es verdad, digamos. Pero claro, es mala la metáfora hoy, pero ser entrenador con el diario el lunes, digamos, o del jueves, en este caso... Justo hoy no es una buena metáfora. Sí, es una mala metáfora. Sí, es verdad. Pero bueno, pero es cierto. Pero en el fondo... O sea, mirando en perspectiva, claro, a lo mejor podría haberse hecho y además lo otro que pasa es que nunca vamos a saber
qué hubiera pasado si se hubiera aplicado el alza del 10%. Digamos. A lo mejor se hubieran renegociado esos contratos, no sabemos dónde. O a lo mejor hubiera aumentado el descontento social antes de hacer tú. O sea, en eso estábamos, ¿no? Exactamente. Y yo creo que lo que hicimos con eso, permitimos sacar al sector eléctrico de todas las olas de medidas extremas que vinieron después. Digamos. Eso puede ser. Listo. Entonces, lo que nosotros sí dijimos en el Congreso fue, cuando aprobamos esa ley, dijimos pongámosle un límite a esto. Porque si se acumula un monto de deuda demasiado grande, cuando haya que sincerar las tarifas, el impacto para las personas va a ser demasiado alto. Entonces dijimos un tope de 1.350 millones de dólares. Si se acumula más que eso, hay que sincerar y empezar a subir las tarifas. Y ese límite se superó más o menos cuando terminó el gobierno del presidente Piñera. O sea, justo en la transición. ¿Ya? Entonces, cuando llegó este gobierno, el ministro Huepe pasó una ley. En vez de sincerar enteramente las tarifas, como decía la ley del 2019, trató de amortiguar eso y se fue dilatando y después hizo una segunda ley que es la que se aprobó ahora. Claro, por eso son 3 leyes. Se dilataron los decretos tarifarios de los que hablamos al principio, que ocurren cada 6 meses. Entonces, algo que podría haber sido 1.350 o un poco más, cuando terminó el gobierno anterior, hoy día son más de 6.000 millones. Entonces, el ministro Pardo negó el domingo que hubiera dilatado los decretos tarifarios en los que le correspondían a él como ministro. Él es ministro desde septiembre del 2022. Sí. Hay que mirar las fechas. Hay que mirar las fechas, ya. Cuando uno mira las fechas, hay algunos que se promulgaron más tarde de lo que correspondía. Bueno, por de pronto el segundo del 2022 se promulgó el 2023. Hubo demora en algunos, pero había un reglamento que tenía que aprobarse que no se había aprobado, había controversia en la Contraloría. La acusación es que se congeló de facto el precio más allá de la ley. Claro, pero para no meternos en tanto detalle, lo importante es que no se sinceró cuando llegamos a los 1.350, el problema se convirtió en 6.000 y hoy día estamos aplicando un alza mucho más grande de la que hubieran tenido que pagar las personas si se hubiera hecho a principios del 2022. Ya, lo mismo puede operar con el diario El Lunes. O sea, en ese momento estábamos en un mecanismo de ajuste fiscal importantísimo el 2022, con una inflación de 14%, luchando contra esa inflación que hubiera sido peor si es que las cuentas de la luz hubieran subido, digamos. Claro. O sea, ese es el contexto en el que se toma esa decisión. Sí. Y lo que tiene que jugar la gente, cuál es el mérito de hacer eso en el estallido, cuál es el mérito de hacer eso después. Y yo entiendo, entre paréntesis, la crítica, dicen, esto es tratar de hacerlo nunca, porque cuando uno lo hace, después no sabe cuándo termina. Yo veo esa crítica. Lo que pasa es que esa crítica a mí me parece un poco injusta en el sentido de que es una crítica a lo que se hizo comparando con un escenario óptimo de que el sector eléctrico hubiera quedado incólume. Entonces yo no sé si ese escenario era posible. Pero quiero decir 2 cosas más que creo que son importantes. Esos contratos de los que hablamos, que condicionan el precio, son contratos en dólares. Eso es bien importante entender. O sea, las compañías eléctricas, las distribuidoras y por lo tanto las personas, tenemos que pagar la energía que consumimos a un precio que está fijado en dólares. ¿Por qué? Esto es una cosa histórica del sector eléctrico. Yo creo que en los 80, cuando partió Chile, era un país con una economía mucho menos estable, entonces para atraer inversión era mucho mejor hacerlo en dólares. Y lo otro que es muy importante es que los combustibles fósiles que han marcado el precio se transan internacionalmente en dólares. Entonces hay que comprar carbón, petróleo, gas, que se transan en dólares. Está más sencilla toda la ecuación. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros hicimos la estabilización, el dólar estaba, digamos, en 670 pesos. Hoy día está en 940. Eso es 40% más alto. Entonces, si usted tiene que pagar $100 y sigue pagando $100 4 años después, pero el dólar en vez de costar 6.70 vale 9.40, usted en vez de pagar 100 pesos, paga 140 pesos. Claro. O sea, el puro efecto del dólar son 40 pesos o 40% más o algo así en la cuenta de la luz. Claro, y el 2022 no sabíamos que esto iba a pasar con el dólar. Nadie sabía. De hecho, cuando nosotros hicimos el mecanismo de estabilización, ese mecanismo resistía bien hasta un dólar como de 7.50. Lo que pasa es que después vino el estallido, vino la pandemia, vinieron los retiros, entonces el dólar se fue en algunos momentos casi a 1.000 pesos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ocurrió después, es que vino la invasión de Rusia a Ucrania, gatilló una crisis energética global, o la acentuó porque había partido antes en estricto rigor. Entonces los precios de los combustibles fósiles subieron a niveles muy altos. Y como esos contratos están en dólares, pero además tienen indexadores por precios de combustible, cuando los precios de esos combustibles suben, la cuenta de la luz también sube. Entonces la combinación... Porque hay una parte de la energía que se produce con petróleo. Algunos de esos contratos, yo les decía al principio que tienen indexadores. Entonces yo le digo, yo voy a pagar $100, pero si el precio del petróleo sube, el precio del carbón sube, te voy a cobrar un poco más. Y además están indexados a la inflación americana. Entonces, como también estuvimos en un contexto inflacionario, entonces la combinación del dólar más alto, precios de los combustibles internacionales más altos e inflación hizo que los precios de la electricidad en pesos, que es lo que le importa a las personas, subiera muchísimo. Por eso el efecto es que no bajaron las cuentas, o sea, no bajó el precio de la energía
como se pensaba que iba a bajar. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque hubo una promesa, el ministro máximo del gobierno de Bachelet II, digamos, Sí, de que la energía iba a ser mucho más barata. Y de hecho es más barata, se supone, ¿no? Lo que pasa es que en dólares los contratos están empezando de a poquito a bajar. El portafolio de contratos. Porque salen contratos caros y entran contratos baratos. Más baratos. Eso sí está ocurriendo. En dólares, claro, pero en dólares. Y los dólares nos cuestan más Pero caro. los dólares hoy día nos cuestan 940 pesos en vez de 670, por todas las razones que conocemos, que necesitamos otro programa para repasarla y para imputar las culpas de ese deterioro. ¿Sí? Ahora, y la otra cosa que es una obviedad, pero también hay que decirlo, es que a veces esta discusión de la alza de las tarifas suena como si estos mecanismos fueran los que estuvieran imponiéndole a las personas el costo adicional. Desde luego que no. Si estos mecanismos no hubieran existido, las familias chilenas estaríamos pagando cuentas de luz muchísimo más altas hace 4 años. ¿Por qué? Si no hubieran existido, digamos. ¿No? Claro. De hecho, cuando uno mira lo que hace esta última ley... O sea, digo, lo que quiere decir es que las cuentas de la luz hubieran subido de todas maneras, por el precio del dólar, por la inflación, claro, por los efectos. Y mucho antes, ¿no es cierto? Claro. De hecho, cuando uno mira el sinceramiento de tarifas que está haciendo esta última ley, que aprobó el ministro Pardo hace poco, y toma el precio al que está hoy día, digamos, y lo compara con el precio al que va a llegar, porque va a ocurrir como en escalones, ¿no es cierto? Pero tomamos donde estamos hoy día y el punto de llegada, 2/3 de esa alza es sincerar las tarifas para que representen lo que deben ser, según los contratos. Y solo 1/3 es ponerse al día con la deuda antigua. Ya. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, o sea, el efecto igual iba a ser... Claro, o sea, déjame decirlo de otra manera. Si las cuentas de la luz eran 10 pesos cuando cuando se hizo el primer congelamiento del 2010, 10 pesos, y ahora vamos a pasar a 15 pesos, ¿sí? Hay como 3 de esos pesos que son pesos que ya debiéramos haber estado pagando desde el principio. Sin los mecanismos de congelamiento hubiéramos estado pagando 13. Claro, exactamente. Estoy hipersimplificando, ¿no? Pero para hacer el punto. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que sin esos mecanismos de congelamiento pagaríamos 13. Y no vamos a pagar 15. No 15. Exactamente. Pero hubiéramos venido... hay que pagar la cuenta. Claro, pero hubiéramos venido pagando 13 desde hace 4 años, digamos. El subsidio. ¿Es una manera eficiente de amortiguar esto para la gente, particularmente para la gente más pobre? Yo creo que sí. Otra cosa que sea suficiente o no sea suficiente. El subsidio en total son como 120 millones de dólares, pero ojo que de esos 120 el Estado pone como 20. ¿Y los otros 100 son un cargo que se le hace a los clientes de más altos consumos, que van a llevar a los clientes de más bajos consumos. Estos 22 pesos por kilowatt hora para los más grandes. Entonces, la plata fiscal es un pedazo chico de eso. Pero las arcas fiscales están muy... Están escuálidas, claro, dice el ministro. Otra cosa es que el gobierno políticamente esté tratando de llevar un poquito de agua al molino de la reforma tributaria con esto, pero es verdad que las arcas fiscales están tan estrechas. Yo creo que la solución óptima es que los precios reflejen de vuelta lo que tienen que ser y que el apoyo se le den a las familias más vulnerables. Yo creo que eso es razonable. ¿Y el mecanismo es correcto? O sea, que vaya asociado a un medidor y que por lo tanto el subsidio esté en la cuenta y no en una especie de billetera electrónica. No, yo creo en general que como política es mejor que hayan subsidios, transferencias directas monetarias a los bolsillos de las familias más vulnerables. Y ellos verán si lo aplican a la cuenta de la luz, al final la plata es fungible, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero creo que es mejor hacerlo de esa manera. Pero el diseño del subsidio, como yo lo vi, está bien hecho, no genera incentivos a sobreconsumo, o sea, es un subsidio razonable. Una última cosa, visto lo que ha pasado, y en un ejercicio que es imposible, pero de vuelta en octubre del 2019, ¿hubiera hecho lo mismo? Yo creo que en el de octubre del 2019 hubiera hecho lo mismo, pero yo creo que yo hubiera salido, y quizá ahí tengo un error de omisión, hubiera salido con más fuerza al principio de este gobierno a empujar que se sincerara de una vez la tarifa. Porque, cuando tocaba. Cuando tocaba, ¿no es cierto? Cuando se llegaron a los 1.350. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el ministro Pardo es lo que hay que hacer. Esto es políticamente controversial, quizás que lo diga yo, pero el sector energético, el sector eléctrico en particular de Chile, es de los sectores en los que tenemos acuerdo transversal más amplio, en el que hemos ido construyendo una cosa buena, digamos, de futuro a lo largo de varios gobiernos, y que está anclado en la certeza jurídica, en el cumplimiento de los contratos. Entonces, normalizar eso es muy importante. Es políticamente ingrato, le está tocando al ministro Pardo, pero yo creo que más allá de los detalles del mecanismo, ¿no es cierto? Pero yo creo que estas tarifas hay que sincerarlas para cuidar la estabilidad y la proyección del sector. Y yo creo que los parlamentarios no pueden, déjame decirlo para no ser tan tajante,
Yo veo cierta inconsistencia en aprobar y hacer, digamos, alarde de un mecanismo de estabilización de tarifas cuando eso va en beneficio de la familia, pero después desconocer ese voto cuando toca normalizar las tarifas, ¿no es cierto? O sea, lo serio es ponernos al día, aliviar a las familias más vulnerables en la medida que se pueda, normalizar los contratos y permitir seguir atrayendo la inversión que necesitamos para desarrollar el potencial energético del país. Juan Carlos Llobet es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y es exministro de Energía y Minería y tuvo un papel más que relevante en ese congelamiento del 2019 que está terminando a partir de este 1 de julio. Juan Carlos, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, por la invitación. Una pausa y volvemos con el Rat Pack con la mesa de editoras.